CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1057, Amonestando con Sabiduría. Para iniciar, escuchemos Gálatas, capítulo 5, versículos 11 al 16. Pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos: si tú que eres judío, vives como si no lo fueras, ¿por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Doctor, arrancamos este programa dándole gracias a aquellos que a través del correo electrónico o a través de alguna red social nos han estado contactando, pero sobre todo solicitando el maná de lunes, o nos han estado preguntando en dónde pueden encontrar un grupo de CEPEC o CBMC cerca de donde trabajan o donde viven. Y apreciamos mucho que lo hagan. Si usted tiene el interés de formar parte de alguno de los grupos de estudio del Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos, pónganse en contacto. Y con todo gusto, si en su ciudad hay algún grupo, pues le pasamos el dato. Y si no hay, bueno, quizá eso sea lo que dé pie para que comience un nuevo grupo ahí en ese lugar. Doctor, hoy presentamos un programa basado en el maná de lunes que escribe Rick Box, sobre pues esto que es bien incómodo, el llamarle la atención a alguien, pero cuando se hace de una manera correcta es muy provechoso. En el mundo actual, dice Rick, los beneficios de una cultura prevaleciente de tolerancia han sido desplazados por una trampa notable. Ha sido común e incluso popular el aceptar a las personas y a las situaciones con las que ellos contienden. ¿Quién soy yo para juzgar? Decimos, es la respuesta típica. O alguien que lucha con esa conducta destructiva. No es un problema de juzgar, sino de confrontar, y aquí estamos hablando de confrontar con mucha sabiduría y con mucho cuidado a las personas que obviamente se están dañando ellos mismos y aquellos que están a su alrededor. Es que ese es el problema, que no solamente es que se dañan, lo cual es obviamente ya malo en sí mismo, sino que además dañan a otros, a muchos otros. Fíjate que tengo un caso ahorita de un discípulo que tiene problemas con la ira. Es iracundo y en su ira ha lastimado mucho a su esposa, ha lastimado mucho a sus hijos, no le duran los empleos, siempre anda buscando trabajo. Y yo le dije, si tú continúas con eso, vas a destruir tu matrimonio, vas a destruir a tus hijos y te vas a destruir a ti mismo. Claro. Y cuando le dije eso, lo cimbró. Y dijo, ayúdame. Le dije, bueno, vamos a dar los pasos. Y ahorita estamos en ese proceso para que él pueda vencer esos arranques de ira que ha lastimado tanto a su familia. Algo así que es tan dañino, pues muchas veces rebasa las capacidades de la persona y dices que, pues no es que me lo proponga, no me levanto ese día diciendo, bueno, hoy ¿a quién voy a ofender? Yo soy así porque mi mamá era enojona, yo soy enojón. Oye, no se vale. Lo importante es que cuando viene el poder de Dios a actuar en una persona, eso que para él es completamente natural y ni siquiera lo piensa, Dios lo puede transformar. Ahora, nosotros debemos, ¿cómo te diré? Sí ser tolerantes, pero no
apapachar o no estar de acuerdo con la situación de esa persona que está relacionada con nosotros, que es un discípulo, que es un compañero de trabajo. Un familiar inclusive. Un familiar, sí, es y ahí cierto. es en donde entra la amonestación. Dice la Escritura, hay que hablar la verdad en amor. Correcto. Y a veces por el amor no hablamos la verdad, y eso es de cuidado, porque si a una persona no le llamamos la atención, o alguien que ve que estamos haciendo mal no nos llama la atención, pues nos vamos a terminar perjudicándonos y perjudicando a otros. Y a veces nosotros, Edgar, nos justificamos diciendo que pues no debemos involucrarnos en asuntos de otros. No importa cuáles sean sus problemas. Ahora, por esta razón, me intrigó cuando un amigo habló de una situación que estaba creciendo en su vida. Ahora, aquí está muy importante esto, nos está ilustrando sobre la vida de Jim. ¿Qué pasó con él? Bueno, él dice, llamaré a este hombre Jim, y él había estado hablándome durante semanas, no solamente a mí, sino a otros hombres bajo su responsabilidad, acerca de su problema con el alcohol. El cual no solamente era una actividad, sino que estaba tomando el control en su vida. Estaba teniendo tremendos problemas para controlar su bebida, y esto parecía estar pues ya completamente fuera de sus posibilidades de manejarlo. Se convirtió en una adicción, se convirtió en una fuerza que controlaba su vida. O sea, cada semana él se quejaba con sus socios del trabajo que él quería dejar de beber, pero continuaba bebiendo. O sea, no podía romper esa atadura. Bueno, después de varias semanas de oír repetidamente la queja de este hombre al que le llama Jim, uno de sus compañeros, al que él le llama Rob, finalmente se frustró por las promesas vacías de Jim de que dejaría la bebida, e inclusive de las buenas intenciones que parecía tener a la hora de ofrecer ello. Y fíjate cómo lo confrontó con sabiduría. Fíjate, dice, Jim, ¿realmente quieres dejar de beber? Y él le aseguró que él sí quería. Después de una breve pausa, Rob desafió a su amigo. No sé lo que haces, todas las semanas hago la misma vieja historia, sin ningún resultado. Permíteme hacerte una pregunta. Y la pregunta muy importante, ¿cuál fue? ¿Tienes licor en casa? Y Jim contestó, sí. Estamos escuchando Amonestando con Sabiduría. Búscanos en Facebook como programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con este programa Amonestando con Sabiduría. Quienes deseen volverlo a escuchar o compartirlo con alguien más, búsquelo en YouTube como el programa 1057, Amonestando con Sabiduría. Bueno, bien interesante, doctor. Este hombre está batallando con el alcohol, decíamos, y cada semana prometía que iba a dejar de tomar, pero no lo cumplía, y un amigo de él simple y sencillamente le hace una pregunta. Oye, ¿tienes licor en casa? Jim dudó un poco, pero respondió la verdad, y fue sí. Y aquí cuando Rob golpeó más duro. ¿Cómo piensas que puedes dejar de beber si no dejas la tentación fuera de casa? Necesitas destruir cada gota de alcohol de tu casa hasta que estés deseoso de hacer eso. No va a pasar nada. Ahora, esto nos dice Bucks, suena duro y parece que no es muy amable ni es muy tolerante, pero aquí nos pregunta algo. ¿Tendría usted el valor de confrontar a alguien tan directamente? Rob lo hizo, y agradecidamente su reproche firme pero cuidadoso tuvo el efecto deseado. Jim fue a su casa esa misma tarde, vació las botellas de alcohol que tenía y las destruyó. Ese fue el principio del fin del forcejeo de Jim con la bebida.
Hoy se celebran años de sobriedad y de una vida libre de la esclavitud del alcohol. Pero aquí entra la amonestación con sabiduría. La exhortación de la que nos habla la ¿Cómo Biblia. se la dio? Sí. En Proverbios 28-23 se nos enseña, con el tiempo, más se aprecia al que critica que al que alaba. Y fíjate que me encanta esto, dice, con el tiempo, más se aprecia al que critica que al que habla. Porque hay crítica constructiva. Yo le doy gracias a Dios por aquellos que dicen, oye hermano, en tu conferencia dijiste esto, pero faltó esto. Le dije, ay, oye, qué bueno que te diste cuenta, gracias. Claro. O sea, esa debe ser mi actitud. En lugar de enojarme, en lugar de rechazar la exhortación que me está dando mi hermano. Sí. Acá nos hace otra pregunta Rick Box. ¿Está usted permitiendo una pobre conducta en su trabajo por estar sin respuestas a causa de ser, entre comillas, muy tolerante? Pues en ese caso, considere las sabidurías de este verso de Proverbios y la experiencia de Rob. Un reproche dado en amor y preocupación genuina por el bienestar de otra persona producirá más su favor a la lisonja que puede salvar a otros daños. O sea, va a ir más allá y vas a ayudar a esa persona que trae esa atadura para que se dé cuenta que él tiene el poder, Dios le da el poder sobrenatural para romperla. La Biblia tiene mucho que decirnos sin lugar a dudas al respecto. Allá en Segunda de Samuel, capítulo 12, nos habla de uno de los pasajes de la vida de David pues, más fuertes, seguro, cuando es confrontado por el profeta Natán. Dice la Escritura, ahí tomado de la Nueva Traducción Viviente a partir del verso 1 de Segunda de Samuel 12, por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió a esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso, y él la acunaba como a una hija. Cierto día, llegó una visita a casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces, David se puso furioso, dice en el versículo 5. Tan cierto como que el Señor vive, juró, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Pero fíjate la respuesta de Natán, lo que le dijo a David, tú eres ese hombre. ¡Wow! Bueno. ¡Qué grueso, eh! Tú eres ese hombre. El Dios de Israel dice, yo te ungí rey de Israel y te hice libre del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiese sido suficiente, te habría dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Se refería al acto de meterse con la mujer de Urías y luego matarlo a él. Sí, correcto. ¿Te fijas cómo Natán fue a amonestar a David con mucha sabiduría, de tal manera que David entendió el mensaje? David era el rey. Y no solo lo entendió, él pudo haber matado a Natán. Sin problema. Porque él era el rey. Sin embargo, ¿qué pasó? Tenemos un Salmo 51 y un Salmo 32 donde él confiesa su pecado y donde Dios lo perdona de una manera increíble. Y recordemos, que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.